Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Blanco, soy periodista y comunicadora. Actualmente trabajo como productora en Apunt Media, que es la televisión pública valenciana. Hoy estoy aquí para acompañarles gustosamente por un viaje a través de diferentes miradas de mujeres que en algún momento de su vida tomaron la decisión de formar parte activa de la actividad política de sus pueblos y ciudades. Esta jornada nace del proyecto realizado en Bolivia para crear sinergias entre las experiencias de unos y otros lugares. Y es que en el intercambio y la suma, todas, en este caso, salimos ganando, y todos también. Si les parece bien, tenemos sentados aquí al alcalde de la ciudad que hoy nos acoge, a Roger Cerdà, y al presidente del Fons Valencià, que es Álvaro Escorihuela. Vamos a empezar escuchándoles a ellos. Si os parece bien, vamos a escuchar al alcalde. Iniciamos este viaje por la ciudad en la que hoy estamos. Roger Cerdà. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Álvaro y a todo el Fons Valencià per la Solidaritat por elegir la ciudad de Xàtiva para desarrollar esta jornada de trabajo de esta tarde. Y daros a todos y a todas la bienvenida a nuestro municipio. La mayoría de vosotros conocéis Xàtiva y para nosotros la colaboración, la participación y el impulso y el trabajo con el Fons Valencià per la Solidaritat pues es una constante para esta ciudad, para este ayuntamiento. Sabéis que el Fons Valencià nació aquí en Xàtiva y bueno, pues somos uno de los socios fundadores como ayuntamiento, el Ayuntamiento de Xàtiva. Por tanto, todas y cada una de las actividades que se han desarrollado, que se desarrollan por parte del Fons, tenemos la máxima implicación, la máxima voluntad de seguir colaborando con el Fons Valencià. Y concretamente en el proyecto que acogemos hoy, que es el proyecto que viene dentro de la campaña de Ser Dona al Sud, que es una campaña que viene realizándose desde el año 2004, para nosotros también pensamos que el poder compartir experiencias respecto de las políticas que se desarrollan en la Comunidad Valenciana con países del sur, con países como, en este caso como Bolivia, que van a explicarnos cuáles han sido sus experiencias y cuál es el trabajo que se está desarrollando y al mismo tiempo también compartir nosotros cuál es el trabajo que se está desarrollando en cada uno de estos municipios, creo que es tremendamente enriquecedor. Por eso os doy la bienvenida y reitero los agradecimientos en este caso al Fons Valencià por haber elegido la ciudad de Xàtiva para desarrollar esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, iba a decir... Si me permitís, os presento. Es momento de escuchar al presidente del Fons Valencià per la Solidaritat, responsable de que esta jornada se pueda llevar a cabo hoy. Pues gracias a este proyecto se han activado, como dice el título de nuestro encuentro, la creación de círculos de aprendizaje con mujeres líderes desde el empoderamiento de representantes políticas. Un proyecto que se ha llevado a cabo junto al Centro Juana Azurduy, de las cuales tenemos aquí dos representantes y luego escucharemos. Y también ha sido cofinanciado por la Consellería de Participación, Calidad Democrática, Cooperación y Memoria Democrática. Ahora sí, escuchamos a Álvaro Escorihuela. Muchas gracias. Bueno, alcalde de Xàtiva, Roger, directora general de Cooperación, Chelo, diputada provincial de Cooperación, Menchu, miembros de la Junta Directiva del Fons, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, público que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. También, como no, y el agradecimiento es recíproco, agradecerle a Roger por brindarnos un magnífico, acompañarnos y ayudarnos siempre a realizar nuestras actividades aquí en Xàtiva. Como dice Roger, pronto celebraremos 30 años de la existencia de nuestra entidad, que aquí en esta ciudad se creó y que desde entonces ha mantenido su sede aquí. Por lo tanto, también eso es fruto de esa magnífica colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva. Como decía Roger, es también un placer de nuevo, después del paréntesis del año pasado, poder volver a realizar Ser Dona al Sud, una campaña que, como dice Roger, desde el año 2004, solo por desgracia la pandemia ha conseguido que un año no lo hayamos podido celebrar,
Y este año, además, de una manera muy especial, ya que de alguna manera pues, hemos mezclado dos proyectos, o hemos hecho coincidir, a propósito, además, dos proyectos o dos campañas como son Ser Dona al Sud, junto con el proyecto financiado por la Generalitat Valenciana de creando círculos de aprendizaje en mujeres lideresas, y pues es una magnífica manera de recuperar esta campaña de Ser Dona al Sud, mostrando lo que ha sido este proyecto, que ha durado aproximadamente un año, que esto precisamente esta participación en Ser Dona al Sud es lo que da el broche de oro a este proyecto, pero que evidentemente vamos a continuar trabajando. De hecho, antes hemos mantenido con Janet, con la directora del centro, una pequeña reunión de trabajo para ver cómo vamos a continuar colaborando, y por lo tanto pues este año es un Ser Dona al Sud especial, y pues nada, simplemente agradecer al Ayuntamiento de Xàtiva por su recibimiento, su hospitalidad como siempre, y a la Dirección General de Cooperación de la Generalitat pues por haber podido financiar este proyecto y poderlo, por lo tanto, llevarlo a la práctica. Muchas gracias a todos. Gràcies. Moltes gràcies als dos. Gràcies, Roger, gràcies, Álvaro. Podeu seure, si voleu, en el vostre lloc. Bueno, ha llegado el momento de conocer cómo se realizó el proyecto a través de la ponencia que, con el título Participación política de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos, nos van a exponer tanto Janet Sánchez, directora ejecutiva del Centro Juana Zurduy, como Beatriz Flores, técnica del programa de incidencia política del Centro Juana Zurduy. Bienvenidas a las dos. Este proyecto, Creando Círculos de Aprendizaje, es haber creado estos círculos que no dejan atrás a nadie. Es un espacio donde hemos aprendido, hemos intercambiado experiencias, y nos ha ayudado muchísimo para avanzar como mujeres, ¿no? Hemos estado hablando de esta campaña de Ser Mujeres en el Sur, y tal vez ese es el comienzo, ¿no?, de nuestro proyecto, porque empezamos siempre viendo el contexto de las mujeres, un contexto a veces adverso, ¿no?, para la participación política de las mujeres, para su participación social. En ese sentido, el proyecto nace de estas necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, voy a explicar la primera parte del proyecto, y luego Beatriz va a continuar con el resto. Como les decía, antes de diseñar un proyecto tenemos que ver de dónde partimos, ¿no? Entonces, en Bolivia, a partir del 2010, cuando se instaura la nueva Constitución Política del Estado y pasamos de ser un Estado republicano a ser un Estado plurinacional, se amplía la participación de muchos sectores que hasta antes habían sido excluidos, como son los indígenas campesinos y como son también las mujeres, ¿no? Entonces, hasta esa época era impensable pensar que una mujer de pollera, como viste nuestra compañera Fidelia, puede estar en estos espacios de decisión, ¿no? Estar en las asambleas plurinacionales, ¿no?, de senadores, diputadas, concejalías, y también a nivel del departamento de Chuquisaca. Bueno, también fruto de la lucha de los movimientos, ¿no?, de mujeres, movimientos de organizaciones sociales. Entonces, se han logrado bastantes políticas que favorecen a las mujeres. Y una de esas políticas es la paridad y la alternancia. Entonces, tenemos dentro de las planchas, ¿no?, de partidos políticos, participación en el 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿no? Y es así que tenemos el 2020, hemos alcanzado casi al 50% de participación de mujeres, ¿no?, en lo que son las diputaciones, y en lo que son las senadurías hemos alcanzado al 55.5%, hemos superado la equidad, podríamos decir, ¿no?, la mitad. Sin embargo, todavía persisten, ¿no?, prácticas machistas que
impiden la participación política de las mujeres, ¿no? Eso hemos estado conversando y hemos estado, ¿no?, un poco transmitiendo que muchas mujeres inclusive han perdido la vida, ¿no? ¿Por qué? Por su actuación política, ¿no? El acoso político que todavía tienen las mujeres hace que todavía no puedan desenvolverse, desarrollar como ellas quisieran el ejercicio de su poder, ¿no? Por un caso de una mujer que nos hubiese encantado ver el video, pero vamos a dejar para que se pueda, ¿no?, replicar este video de una concejala de un municipio del departamento de La Paz, ¿no? Ella se llamaba Juana Quispe, por tanto acoso que recibió la señora, que finalmente la mataron. Entonces se conformó la Asociación de Mujeres Concejalas a nivel nacional, ¿no? Y se diseñó esta ley contra el acoso y violencia política, ¿no? Es una ley exclusivamente para las mujeres, justamente para que tengan un marco legal, ¿no?, que las proteja y que no lleguen hasta estos extremos de perder la vida, ¿no? Sin embargo, las mujeres no se atreven a denunciar, ¿no? Entonces, hay casos, ¿no?, de más acosos políticos que quedan en la impunidad y muchos otros casos que no se denuncian. Bueno, aquí está un poquitito más gráficamente cómo está la participación de las mujeres a nivel de diputaciones y senadurías, ¿no? Bueno, hemos partido del proyecto haciendo una línea de base también, ¿no?, para reafirmar todo lo que habíamos planteado como proyecto, ¿no? Entonces, esta línea de base la hemos hecho con las compañeras, ¿no?, con las compañeras de áreas rurales, áreas urbanas, y un poco que se ha ratificado esta problemática que se había identificado a la hora de hacer el proyecto, ¿no? Y tenemos como tres ejes, ¿no?, como tres grandes problemáticas, podríamos decir. Una que es la formación en liderazgo, la formación política de las mujeres. El otro eje es el fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres. Y un tercer eje es que no teníamos una agenda común, ¿no?, una agenda común de las mujeres en las cuales encontremos puntos de encuentro y esos puntos de encuentro nos posibiliten hacer incidencia política, ¿no? Entonces, a partir de ello, hemos desarrollado actividades en cuanto al fortalecimiento de las capacidades a través de una escuela de formación política. Es una escuela que por motivos de la pandemia también hemos tenido que adecuar nuestras metodologías en una primera instancia porque las olas venían, ¿no?, de la pandemia y a veces teníamos que no hacer actividades presenciales. Hemos adecuado metodologías para poder desarrollar de forma virtual, pero también hay un problema, ¿no?, que en muchas de las comunidades rurales no existe el internet. Las señoras tienen apenas un teléfono para toda la familia, los niños tienen que pasar clases, entonces inclusive en muchos hogares un día pasa un niño, el otro día otro niño y para la mamá ya no queda espacio, ¿no? Entonces, todos estos problemas hemos tenido que ir superando, viendo cómo llegar, ¿no?, a las señoras para que desarrollen toda la formación política, ¿no? Pero más bien que en los espacios que ya podíamos reunirnos, ¿no?, presencialmente, entonces aprovechábamos al máximo, ¿no?, al máximo para que las señoras puedan volver a sus comunidades con nuevos conocimientos y todo, ¿no? También antes desarrollábamos estos procesos formativos en un solo lugar, ¿no?, en el municipio de Sucre, y por la pandemia también hemos dividido, ¿no?, por sectores para que las señoras que viven en los lugares más alejados puedan acudir a la escuela, ¿no? Luego, en lo que es fortalecimiento organizativo, como les comentaba, tenemos 2 organizaciones de mujeres, pero aquí viendo geográficamente vemos que aquí ustedes están muy conectados, ¿no? O sea, tienen accesos.
En nuestros municipios no es así, entonces a veces hay mujeres que tienen que caminar hasta 6, 7 horas, ¿no?, a pie para llegar a un pueblito cercano, y de ese pueblo tienen que tomar una movilidad para llegar hasta el lugar donde son las reuniones. Entonces, todo ese apoyo para que su gestión orgánica se desarrolle también ha posibilitado el proyecto, ¿no? En ese sentido, ha posibilitado que se fortalezca la organización de mujeres, ¿no? Esta organización de mujeres, que más ratito les voy a explicar cómo funciona, entonces con este apoyo se ha posibilitado de que se den reuniones mensuales, pero que también las dirigentes puedan bajar a sus bases para explicar todo lo que la organización está haciendo por ellas, ¿no? Y finalmente, hemos tenido, ¿no?, dentro de la línea de fortalecimiento organizativo, también hemos trabajado con autoridades municipales. Tenemos 29 municipios en Chuquisaca, y también está aquí con nosotros la presidenta de la Asociación de Concejales, con la cual hemos firmado un convenio y han participado concejalas de los 29 municipios, ¿no? Y ha dado la casualidad de que ellas están empezando una nueva gestión municipal, pública municipal, y realmente el proyecto ha fortalecido en establecer estas agendas, ¿no? Que si bien, digamos, tenemos una agenda a nivel departamental, pero la metodología, la forma de construcción de estas agendas pueden ser también replicadas a nivel de sus municipios, ¿no? Y levantar las demandas de las mujeres para que así puedan también ellas elaborar políticas públicas que beneficien a las mujeres y superar estas barreras que tenemos, ¿no?, entre hombres y mujeres y en general, ¿no? Con este instrumento, ¿no?, esta agenda departamental, nos hemos ido a este tercer eje, que era el Encuentro Internacional de Mujeres en la Acción Política, ¿no? Miren, si bien el proyecto solamente consideraba 2 organizaciones de mujeres, este encuentro ha posibilitado que lleguemos a organización de nuestras 36 nacionalidades. Bolivia, al ser un estado plurinacional, ha reconocido sus 36 nacionalidades, ¿no? Tenemos la cultura quechua, guaraní, aymara, chiquitana, y así de diversa, ¿no? Así de diversa también las brechas que existen entre pueblos, ¿no? Sobre todo los pueblos más indígenas, más originarios, ¿no? Tenemos las mujeres de los pueblos más chiquititos, ¿no?, de las poblaciones más originarias. La brecha en cuanto a educación, a salud, es realmente inmensa, ¿no? Estamos hablando, para darles un ejemplo, en educación, que solamente el 9% termina de las mujeres en la secundaria, ¿no?, frente, digamos, a las mujeres en el área urbana, que terminan un 80, 90%, ¿no? Entonces es muy grande la brecha entre nuestras diferentes culturas, ¿no? Entonces, este encuentro ha posibilitado que estas mujeres vengan, ¿no?, nos encontremos, nos hermanemos y nos reencontremos en nuestra problemática, porque la problemática en estos pueblitos tan chiquititos como en los pueblos más grandes, como nuestras hermanas, ¿no?, aquí de España, nos hemos encontrado en problemas comunes, ¿no? Y uno de esos problemas justamente es la violencia machista de género que vivimos día a día las mujeres, ¿no? Entonces, Beatriz va a profundizar un poco esto del encuentro internacional, pero creo que el proyecto que hemos ejecutado con el apoyo de Fons Valencia y toda la comunidad valenciana ha sido muy importante para que contemos con más mujeres formadas, ¿no?, políticamente, fortalecidas en sus capacidades individuales, pero también las organizaciones sociales fortalecidas en esta su capacidad para incidir en políticas públicas, y una agenda común, ¿no?, con temas comunes que posibilitan que en cualquier espacio que estemos, a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, tengamos como una herramienta de lucha, ¿no?, de lucha para lograr la equidad de género. Le paso a Beatriz para que ella complemente. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo no me voy a extender mucho con el saludo porque ya nos vimos en muchos espacios y la gratitud y es eterna con ustedes, ¿no? Bueno, como mencionaba Janet, hemos tenido estos 3 procesos de formación, estos 3 espacios de formación de las mujeres, en el que uno ha sido justamente esto, la Escuela de Formación Política para las 2 organizaciones sociales con las que trabajamos, en el que se les prepara para afrontar la vida política. Allá no hay espacios en los que las mujeres puedan formarse políticamente. Entran sin ningún tipo de conocimiento, entran sin ningún tipo de oportunidad de poder hablar y proponer ni idea de la gestión municipal, de la gestión pública, ¿no? Entonces, a través de estos materiales y de la… Perdón, me voy a sacar la mascarilla. Encuentro. Ay, perdón. Y bueno, este es el primer inicio, ¿no? El primer eslabón donde se hace este fortalecimiento a las capacidades de las mujeres. Fruto y resultado de esta formación y del fortalecimiento que se hace en las organizaciones sociales de mujeres como son las Bartolinas y la Federación Juana Zurduy, tenemos resultados visibles y palpables, ¿no? En estas últimas elecciones en el 2021 son 8 mujeres que han sido formadas en la Escuela de Formación Política, que han sido electas como concejalas de sus municipios, ¿no? Una de ellas es Fidelia. También 5 de las mujeres que han sido formadas en la escuela son asambleístas departamentales, ¿no? Autoridades electas, y 2 que están a nivel del Parlamento. Y bueno, ese es un logro muy importante porque las mujeres que están pasando estos procesos de formación están en estos espacios de toma de decisión, y con estos conocimientos que les ha impartido la escuela para poder hacer políticas públicas, proponer políticas públicas con un enfoque de género, una nueva política pública con enfoque y rostro de mujer, en el que las mujeres tengamos eso, ¿no? Mejores posibilidades y podamos hacer políticas públicas para nosotras, ¿no? Luego de todo este proceso también las hemos convocado para el encuentro, ¿no? Un encuentro en el que han participado más de 150 mujeres de distintas nacionalidades, bueno, de España, de El Salvador, de Ecuador y Bolivia. De Bolivia han participado las 9 presidentas de las asociaciones de concejalas a nivel departamental. Han participado también representantes de naciones originarias y pueblos indígenas de Bolivia y representantes de organizaciones sociales de mujeres, ¿no? También autoridades de nivel municipal, de nivel departamental y del nivel nacional han estado nuestras diputadas, y también hemos tenido presencia de un sinfín de organizaciones de la sociedad civil que pues se enfocan en el desarrollo de las políticas públicas de mujeres, ¿no? El encuentro ha sido muy rico y diverso, y a partir de esa diversidad es que se ha gestado un manifiesto de las mujeres, un manifiesto que ha encontrado esos puntos de coincidencia común para luchar contra la violencia y promover la participación política de las mujeres en nuestros 4 países, ¿no? Si bien tenemos realidades distintas y que las compañeras han visto, pero creo que a partir de esta agenda común tenemos el reto de poder hacer que las condiciones de las mujeres
de nuestros países puedan nivelarse, ¿no? Y tener justicia social, tener justicia de género, tener esta equidad que las mujeres buscamos para poder ejercer libremente nuestra participación política y pues hacer una nueva política para que seamos mucho más plenas, ¿no? Las mujeres principalmente, y eso irradia, por supuesto, a toda la sociedad y al desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras naciones, ¿no? Entonces, todo el proceso que hemos tenido ha sido muy rico. A partir del encuentro y del manifiesto se ha conformado esta red, esta articulación, la Red Internacional de Mujeres en Acción Política, y el desafío de nosotras ahora es poder hacer que esta red funcione, ¿no? Y que periódicamente nos podamos encontrar y que podamos tener espacios virtuales de poder intercambiar estas experiencias, de cómo estamos avanzando para que nuestra agenda internacional pueda pueda materializarse, ¿no? En la vida de las mujeres principalmente. Entonces, estamos muy agradecidas porque el aporte que hace la comunidad valenciana es vital, es fundamental para que las mujeres en nuestros países puedan tener mejores condiciones de vida y mejores accesos a la participación política plena, ¿no? Así que eso, muchísimas gracias a todas y todos. Lo que les decía, ¿no? La Federación de Mujeres Bartolina Sisa, este es nuestro departamento, Chuquisaca, y tenemos 10 provincias y 29 municipios, ¿no? En cada provincia hay está organizada, ¿no? Esta organización tiene su directiva y pues tienen que, ¿no? Sucre está aquí en Oropesa, está allá en Oropesa, entonces las señoras, imagínense cómo tienen que venir desde aquí hasta allá, ¿no? Entonces eso con la pandemia hemos dividido como un poco Chuquisaca para que puedan acceder las señoras, ¿no? Y también posibilitamos que se reúnan las señoras. Ellas son las mujeres de la Federación de Mujeres Juana Zurduy de Padilla. Ellas llevan manta roja. ¿No? Ese es y ellas son mujeres migrantes que viven en la ciudad de Sucre, ¿no? Entonces vienen con toda su cultura, pero también a veces las ciudades no son tan hospitalarias, ¿no? Entonces ellas tienen que vivir una serie de dificultades, ¿no? Aquí algunas fotografías de los eventos que hemos tenido, ¿no? De todo lo que ha sido la escuela, pero también de construcción de la agenda. Aquí lo que significa el fortalecimiento organizativo para que las señoras puedan participar de sus reuniones. Esta ha sido con las mujeres concejalas, ¿no? Y también con autoridades de organizaciones, la construcción de la agenda departamental. Para la agenda departamental hemos tenido un antes, podríamos decir, ¿no? Enseñándoles enfoques y metodologías. Y luego, bueno, ¿no? La agenda política de mujeres de Chuquisaca. Esta agenda se constituye, como les decía, en un instrumento de lucha para la conquista de políticas públicas que favorezcan a las mujeres, ¿no? Y también para el seguimiento, ¿no? Porque una cosa es también, ¿no? Diseñar las políticas y las políticas existentes, hacer seguimiento en su cumplimiento. Bueno, esto es como hemos avanzado. Ay, no, estoy retrocediendo, creo. Bueno, estas son más fotografías de lo que ha significado la agenda política de mujeres. Bueno, también hemos tenido
la producción y difusión de productos comunicacionales que les apoyen en lo que ha sido la pandemia, todo relacionado por el COVID-19, sobre todo para que también ellas se cuiden, que usen la medicina tradicional, pero también lo occidental, para que puedan combinar ambas medicinas, porque había una desinformación total, no se querían vacunar, no querían seguir los tratamientos y todo ello, pero todos estos productos han servido para eso. En cada uno de estos productos comunicacionales, las protagonistas han sido las señoras de las organizaciones sociales, y luego estamos en el encuentro internacional, aquí con la delegación de España, y Fidelia nos recepcionó con unas guirnaldas que es propio, cuando vas a los pueblos, te enfloran, te ponen los productos, que producen en los lugares. Estábamos ahí cargados de naranjas, de pimentones y de otra serie de productos, Y miren todas las que han participado, en el encuentro internacional, lo que les decía también Beatriz. Hemos tenido, miren, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Federación de Mujeres de la Amazonía, el Centro Afro-Boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario, que son comunidades afro. Después, las mujeres indígenas, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, las mineras, los ayllus de la nación quechua aymara, todo este abanico, de mujeres, increíblemente. Las organizaciones sociales, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, la Red de Lucha contra la Violencia, la Asociación de Trabajadoras Gastrónomas de Sucre, Domitilas y Gregorias, alrededor de varias mujeres que han conquistado la democracia después de procesos dictatoriales también, Son colectivos de mujeres que se han creado, y también colectivos feministas de mujeres jóvenes, todas estas mujeres han participado, y estas son el registro fotográfico de lo que ha sido el encuentro. Eso. Janet, Beatriz, gracias a las dos. Podemos aprovechar, si queréis, para hacerles algunas preguntas. Tenemos tiempo. Después de lo que habéis escuchado, ¿queréis consultar alguna cosa con ellas? ¿Tenéis alguna duda, algún interés en saber algo más del proyecto, conocer algún dato más? Bueno, parece que ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias a las dos. Gracias. Y si queréis podéis tomar asiento. ¿Los retiramos? Sí. Ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para empezar, ¿qué os parece si Mabel, por ejemplo, nos cuenta cuándo y cómo inició su experiencia como líder? ¿En qué momento das ese paso adelante y te implicas en el campo político, Mabel? Bueno, para mí ha sido un inicio en el tema del liderazgo desde la organización de juventudes. Tenemos una organización de juventudes en el departamento de Chuquisaca, pues ahí fue el inicio, para involucrarme al tema político. También, como he estado estudiando en Sucre, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, pues ahí también compone de centro de estudiantes, he sido miembro del centro ejecutiva del centro de estudiantes. Ahí empieza el tema del liderazgo, y también involucrarme al tema político. Eso fue el inicio, porque también, como le digo, vengo de una organización, también formo parte de una organización de mujeres bartolinas, que es del municipio, también en juventudes, que estamos en el departamento de Chuquisaca. ¿Alguien más nos quiere contar ese primer paso? Natalia, ¿nos cuentas tú cómo empezaste en este mundo de la política? Sí, habla. Bueno, yo estudié ciencias políticas, entonces a mí siempre me ha gustado la política, y mi interés por la política ha venido prácticamente desde que estaba en el instituto. Cuando decidí estudiar ciencias políticas, pues empecé a militar en las juventudes, en este caso de Izquierda Unida, luego continué militando
feministas y siempre he estado implicada y participando dentro de un partido político. Luego más adelante, pues ya a partir de 2016, junto con mi alcalde, formé parte, ¿no?, de la presidencia de la Diputación de Valencia, y a partir de estas últimas elecciones en 2019 entré ya más en la primera línea de la política como primera teniente alcalde. Pero mi interés por la política siempre, ¿no?, creo que me ha acompañado tanto a nivel personal como profesional también, desde que era, pues, muy joven. Muy bien. Vamos a conocer otra realidad, por ejemplo. ¿Nos cuentas tú, Susana? Bueno, en mi caso, yo no soy política, no me dedico profesionalmente a la política. Es muy diferente al de Natalia. Yo crecí en un pueblo pequeño, en un pueblo de 350 habitantes, que además somos vecinos de esta magnífica ciudad, porque yo me considero también de Xàtiva, ¿no? Estudié en Xàtiva, en el Instituto José de Rivera. Y yo creo que en los pueblos pequeños ya nacemos involucrados en todas las asociaciones y problemática que pueda haber en el municipio, porque somos tan pequeños que todos participamos de todo. Entonces nos involucramos de forma muy directa porque sentimos los problemas y las necesidades que tiene el municipio. Yo tuve la suerte de poder estudiar en un instituto y hacer el bachiller en Xàtiva, porque teníamos en aquel entonces la oportunidad de ese horario, esa comunicación, ese transporte público, ¿no?, que nos ofrecía a los entonces jóvenes, poder tener oportunidad de estudiar y de crecer en conocimiento, que en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, 80, yo tengo ahora ya casi 50 años, mi familia, me acuerdo, porque mis padres no querían que estudiara, mis padres querían que trabajara, porque yo era la mayor de 3 hermanos y vengo de una familia humilde en la que había necesidad de trabajar. Entonces yo creo que ya crecí luchando contra el sistema, contra los valores que entonces te aportaban, ¿no?, la educación de aquel entonces, en los que pues a las mujeres no se nos veía como con una carrera profesional, y además pues tus padres no habían tenido nunca la oportunidad de poder estudiar. Entonces creo que ya crecí luchando y eso pues me ha llevado a que un día pues el alcalde de aquel entonces me dijo: tengo que dejarme de la política, llevo 35 años y he pensado en que podría ser una oportunidad para ti. Y como en todo, pues no sabía decir que no y dije, claro que sí, vamos a trabajar por ellos. Y eso fue pues en los años, estamos hablando de los años 1999. Y a partir de ahí pues he seguido, ¿no?, el camino, sí. Vengo del mundo de la empresa y pues lo que he hecho ha sido aplicar en política los conocimientos empresariales. Tenías empresariales. Vamos a escuchar a Fidelia. Fidelia, cuéntanos, por ejemplo, en tu caso, ¿qué problemas te has podido enfrentar dentro de tu familia cuando diste este paso y empezaste a formar parte de espacios políticos? Ya, gracias. Yo saludarles en mi idioma nativa, ¿no?, de aquí de Bolivia. Ufatu una paigo y cachun hermanos, ¿no?, Jatuku y Jankunapa, Kepicayanquichis, autoridades, alcaldes, diputados, también presidentes, concejales. Ufatu una paigo y tuku y Jankunapa, ¿no?, ñoqaigo kaipi suma kusis recientikuiku, porque Jankuna kankichahancha kacha pa ñoqaigo raiko, ¿no? Entonces, yo les digo, hermanos, muchas gracias por recibirnos aquí en su pueblo, en su tierra. Nos sentimos muy contentos. Mi nombre es Fidelia Zisueño, la vicepresidenta del Consejo Municipal del Villar. Nosotros aquí nos sentimos muy contentos con la comunidad valenciana. Quizás yo como Fidelia, para mí no fue tan fácil, ¿no?, llegar a esta altura, porque quizás yo desde muy joven, ¿no?, desde del 99, 98, empecé, ¿no?, lo que es la vida sindical, a poder participar en las reuniones de las comunidades en representación de mi padre, ¿no? Entonces ahí me llegó a gustar la organización, de qué se trataba, qué se hablaba, ¿no? Entonces yo escuchaba muy atentamente para poder opinar, ¿no?
y de ahí me gustó, ¿no? Y yo de ahí adelante seguí lo que es la carrera, lo que es la vida orgánica, y también dentro de ahí fui conociendo qué es la vida política y me gustó, ¿no? Y entonces estuve participando en los diferentes reuniones, actividades, eventos que se suele tener en el municipio, en la provincia, en el departamento. Entonces así sucesivamente yo participé y me gustó, y el 2005 tuve la oportunidad también de ser candidata, ¿no? Pero a las mujeres siempre nos utilizaron quizás de suplente, ¿no? Entonces yo era segundo suplente, ¿no? En ese momento. Y entonces el 2009, 2010 tuve la oportunidad de ser concejala titular 1 año y 3 meses, y ahí donde yo vi que era muy interesante la política para las mujeres, que nosotros también como mujeres podíamos surgir y llegar quizás a cargos más altos, ¿no? Como mujeres, ¿por qué no podemos llegar a las mujeres? Porque tenemos los mismos derechos que los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí empecé más continuamente a participar en los diferentes eventos, y después me fui a lo que es a la organización de las Bartolinas de Chuquisaca, que es a nivel nacional. De los 29 municipios de Chuquisaca, tenemos en las 10 provincias organizadas las Bartolinas. Realmente a mí me gusta mucho trabajar con las mujeres, trabajar con las compañeras, apoyar, buscar algún apoyo quizás de pequeños emprendimientos para las mujeres, porque las mujeres también podemos generar economía a la casa, ¿no? Para la familia. Entonces de esa manera voy trabajando con la organización de las Bartolinas. Nosotros como Bartolinas, la Bartolina es una mujer luchadora que luchó, ¿no? Por defender los derechos, y por eso es nosotros, esta mantita azul que lo tengo yo, a mí me identifica que yo soy una mujer de una organización grande que es la Bartolinas de Chuquisaca y a nivel nacional, y por eso nosotros esta mantita lo llevamos siempre donde vamos, en los eventos donde estemos, siempre estamos con esta mantita, nos identificamos nosotros, ¿no? Entonces, vista eso, durante esta trayectoria de la organización de mujeres, tuve la oportunidad de poder participar lo que es en la Escuela de Formación de Líderes a través de Juana Azurduy y con el apoyo de FONS Valencia, ¿no? Entonces, a mí me fortaleció mucho de poder estar en esta escuela, y donde yo aprendí muchas cosas. Quizás aprendí también quizás más a poderme afrontar a este tipo de evento, de poder hablar, de poder decir, ¿no? De poder opinar. Tal vez cuando uno no está muy preparada, a veces te da miedo, no quieres hablar, y a veces los mismos hombres te dicen, ¿no? Pero si las mujeres piden su derecho, pero no quieren opinar, ¿no? Entonces, para todo esto a mí me sirvió de mucho esta escuela de formación, que yo me preparé mucho más, y también después de prepararme también tuve la oportunidad de hablar con mis compañeras, de decirle a mis compañeras, ellas también que se preparen, tienen que ir preparándose día a día que pasa, porque sabemos que las mujeres tenemos muchos aspectos que luchar, que llegar a espacios y también defender nuestros derechos y buscar la igualdad, ¿no? Eso es el objetivo de las mujeres. Yo digo, gracias a FONS Valencia estamos junto a ustedes hoy, y gracias a ustedes llegamos a su tierra, a su pueblo, y aquí nos sentimos muy contentos. Y nosotros vamos a ir a transmitir, ¿no? Quienes nos están apoyando, nosotros tenemos que transmitir a las compañeras para que ellas se sigan formando y busquen la igualdad de mujeres. Y entonces, hermanos, yo muchos les quiero agradecer que el apoyo que nos brindan, y como bien decía la directora, ¿no? que tenemos una agenda internacional. Cuando los compañeros han visitado Chuquisaca, se ha preparado una agenda, esta agenda para poder cumplir, para poder hacer seguimiento. Nosotros quisiéramos contar con su apoyo de ustedes y para llevar adelante esta agenda, y también agradecer a quienes nos brindan un apoyo incondicional. Aquí están Nacho, Rosita, también Natalia,
Esteves, también Camila. No me puedo acordar más de algunas. No te preocupes, compañeras. Fidelia. ¿Qué te parece si seguimos escuchando voces y iremos hablando? Y muchas gracias. Vamos a seguir hablando contigo, no te preocupes. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, la experiencia de Chelo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese primer paso y cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue la situación familiar? A ver, realmente es que a mí me ha pillado mayor el entrar a la cuestión política. Yo siempre, cuando nací en mi familia, pues las cuestiones de política, me he enterado después, pero no era una cuestión que se hablara. Nosotros somos 2 hermanas. Creo que nos han educado pues, con igualdad, con lo cual yo en ese momento, mientras formaba parte de mi familia, de mis padres, pues nunca he tenido esa necesidad de tener que competir o tener que hacer alguna cuestión pues, de las que luego sí he sufrido. En mi vida profesional pues, tenía un determinado tipo de trabajo y por circunstancias, especialmente por la maternidad, cambié de trabajo, empecé a trabajar en el mundo social, coincidí con compañeros que tenían implicación política, coincidí también en conocer proyectos de cooperación donde veía de la importancia de participar en la política y al ser madre sucedían cuestiones personales en que me daba cuenta que había que reivindicar, ya no para mis derechos, que yo en ningún momento me había dado cuenta que tuviera una necesidad imperiosa de reivindicar ninguno, pero a través de la visión de lo que les iba pasando a mis hijos desde la etapa escolar me daba cuenta de que había muchas cosas todavía por hacer. Coincidió también en un espacio en que había un tipo de gobierno en nuestra ciudad con cosas que a mí no me gustaban particularmente y sucedió que se contó conmigo y se me impulsó un poco pues, a formar parte de la estructura organizativa y política a nivel local. Es verdad que nunca pensé que a lo largo del tiempo y con la implicación pues que podría llegar pues, a ser la primera mujer de mi partido aquí en Xàtiva que fuera la secretaria general local, que quizá parezca una cosa menor, pero después de 40 años de Partido Socialista, de una agrupación de pueblo, pues nunca había sido ninguna mujer, que habían trabajado, habían participado muchas de ellas, pero nunca ninguna había dado el paso ni había conseguido pues en unas primarias poder ganar esa dirección. Para mí fue una cuestión muy importante, yo ya estaba en la oposición, alcanzamos el gobierno de la ciudad en 2015 y notas que te vas implicando y te das cuenta cómo tienen que aprender también tu familia, o sea, la familia de tus padres. Mi madre sigue diciendo que yo no quiero que estés en política, pero bueno, tú sabrás, porque le da todavía un poco de respeto. Pues claro, mi pareja, mi marido en este caso, también ha tenido que adaptar su vida a que su mujer, pues aunque yo ya siempre he trabajado, he sido un poco independiente, pero es verdad que esto requiere de muchísima implicación y también tú estás educando a tus hijos. Yo empecé en política con 34 años, mis hijos tenían 3 y 4 años y ahora tienen 21 o 22. Hemos tenido que adaptarnos todos a una vida muy diferente quizá a las personas que no se comprometen en la vida política. Estoy contenta porque me ha permitido conocer un montón de realidades desde servicios sociales en el ayuntamiento y ahora con la nueva responsabilidad de cooperación que no hubiera conocido y me permite luchar desde el poder, podríamos decir, que hace un poco feo decirlo, pero si tú no estás en los gobiernos, si no tienes oportunidad de mandar, nadie te hace caso, desde la oposición es muy difícil, desde casa es complicado. Participé de diferentes asociaciones y veía que sí se pueden cambiar cosas, pero de forma muy sectorial y la única forma de cambiarlas de verdad es entrando a formar parte del mundo de la política. Ya os digo, yo no me hubiera imaginado hace un montón de años, porque además mi carácter, quien me conocía muchos años, yo era pues de las que siempre iba acompañando a los demás y los demás eran quien lideraban las cuestiones, porque yo era cortada, tímida y eso lo he tenido que también aprender y superar, pero creo que es importante que las mujeres normales, que tenemos una vida normal, que quizá no necesitemos de este tipo de cosas, podamos contribuir a transformar y hacer cambios gracias a nuestra implicación y que podamos también ser ejemplo, porque esto no es una cuestión de una sola, tenemos que ser muchas y muchas somos capaces de cambiar cosas y en eso estamos. Muy bien, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar, si os parece, a Asunta. Cuéntanos cuál fue tu experiencia en este inicio en la política, cómo se vivió eso en casa. Y estamos viendo que algún obstáculo se tiene que superar en el camino, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco tu realidad. Yo creo que Chelo lo acaba de exponer, en mi caso muy parecido al suyo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias a los responsables del Fons por invitarme a participar en esta mesa de diálogo para compartir experiencias, pero es cierto que la política tiene mala prensa. Para mí sería ese un primer punto, con lo cual aquellas personas en general, pero sobre todo las mujeres en particular, que nos metemos en este charco, digo yo, pues lo hacemos desde la convicción plena que la política es el auténtico motor de transformación social. Efectivamente, yo creo que lo que nos caracteriza a todas las que estamos aquí y buena parte de las que estáis ahí es que hemos llegado a dar este salto después de un recorrido más o menos dilatado en entidades, asociaciones, colectivos, y llega un momento en que, porque creo que nadie se lo plantea, es decir, nadie se plantea a una edad temprana o en la adolescencia, yo voy a ser la alcaldesa de mi municipio. Lo que te planteas es que yo quiero cambiar esto, porque esto no me gusta, porque creo que se hace necesario adoptar medidas para conseguir la justicia social, para conseguir romper techos de cristal, para conseguir que mi municipio sea mejor, viva mejor, mi gente, y al final esa empatía y esa toma en consideración de aquello que nos importa, qué es lo que nos importa, lo que tenemos más cercano, con lo cual llega un momento en que te lo planteas o te lo plantean o te invitan y no te queda otra. No te queda otra que posicionarte y decir, bueno, pues ha llegado la hora. Yo desde mi punto de vista profesional, evidentemente como periodista tengo mi propia trayectoria que he realizado a lo largo de toda mi vida y por tanto cruzar el Mississippi lleva aparejadas una serie de consecuencias, pero también estoy constatando que me está reportando satisfacciones, porque precisamente desde los lugares de poder, aunque todo no se pueda cambiar, pero sí que estamos construyendo, yo creo que entre todas y todos, aquella sociedad que de pequeña hemos soñado, ¿no? El tener un sueño, el intentar conseguirlo y el luchar por ello y por la gente que te importa es lo más importante, ¿no? En mi humilde opinión. Chelo, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué perspectiva ves tú? Yo veo que el 2030 está ahí, a la vuelta de la esquina. Me está entrando un poco de presión, porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Creo que es muy importante lo que habláis no solamente para las mujeres que queramos estar en política, sino el empoderamiento de las mujeres, las escuelas de aprendizaje de un montón primero de tu propia, de cómo eres tú, para reforzar tu autoestima, las nuevas tecnologías, incorporar proyectos de danza, en fin, tenemos que abrirnos a todo tipo de empoderamiento. Y yo como resumen me gustaría decir que yo me he lanzado a este tipo de cuestiones por ser un ejemplo, no a la sociedad ni por el que dirán, sino porque yo tengo 2 hijos y me gustaría que cuando ellos crezcan y reconozcan en su madre que se ha esforzado por intentar cambiar el mundo más cercano, más lejano, por hacerlo un poco mejor. Si hay que hacer sacrificios y tenemos que pelearnos, lo haremos, pero creo que estamos en el camino y que debemos ser ejemplo pues de que se puede. Yo no me hubiera imaginado nunca estar en el ayuntamiento, ni mucho menos ser primer teniente de alcalde, ni que me llamen del gobierno de la Generalitat para dirigir una dirección que después de la pandemia, con lo complicado que se nos ha puesto a todo el mundo, encima esta semana pasada nos vemos inmersos en una invasión a nivel mundial que nos preocupa muchísimo, y que tenga la oportunidad de tomar decisiones desde un punto de vista que de verdad, que yo cuando entré no venía esto, intentaba en mi pequeño entorno, en mi ciudad, cambiar las cosas. Creo que, como decíais vosotras, estamos en el marco de la Agenda 2030, estamos en el 2022, se nos complican mucho las cosas porque, ya os digo, la pandemia, ahora
esta invasión de Ucrania, pero tenemos que tirar para adelante y solas tampoco podemos, porque esto es una cuestión de todas y de todos. Yo creo que tenemos la suerte, muchas de nosotras, de contar con compañeros de viaje, personales, políticos, que también reman en nuestra misma dirección. Y si tomamos impulso, pues podemos cambiar muchas cosas. Y yo agradezco el poder compartir las experiencias con compañeras de Bolivia, con quien compartí en su momento también el trabajo que hacen desde su espacio personal, que ya os digo, que os lo cuenten no es lo mismo que vivirlo, porque tienen una fuerza, un coraje y unas ganas de luchar que se nos debería pegar un poquitín, porque ya os digo, creo que nosotros nos hemos aclimatado a que como estamos relativamente bien, pues como que ya está todo hecho y tenemos muchísimo por hacer. Así que gracias por este espacio. La verdad es que continuad luchando, que nosotras haremos lo propio, que cuando hacemos balance vemos que nos queda mucho trabajo por andar. Susana, perspectiva de futuro, ¿tú cómo lo ves? Perspectiva de futuro. Bueno, pues yo voy a añadir compromiso por parte de la sociedad. No puede ser que todavía continuemos siendo una sociedad ciega ante muchas problemáticas que sabemos que están ahí y que a veces no sabemos poner en valor todos esos ejemplos que tenemos todos en nuestros municipios, a nuestro alrededor. No hace falta que nos vayamos en ocasiones, ¿no?, a otras sociedades, otros países. Creo que todos tenemos el compromiso de ser ejemplares en nuestro día a día, sobre todo las mujeres que tenemos cargos políticos, que podamos ser ejemplo a otras personas y poner en valor para que otros vean todos esos primeros proyectos, primeras acciones, ¿no?, de todas las mujeres, que somos muchas. Mirad, yo hace 11 años entramos en el 99 entré siendo la primera mujer concejal en un pleno de 7 concejales, en donde 6 eran mujeres, 6 eran hombres y yo era mujer. Hoy es al revés. En el año 2022 somos 2 hombres y 5 mujeres. Y sin embargo, no se habla de estos ejemplos, que son pequeños, sí, porque somos un municipio de 350 habitantes. Pero fijaros que hace 12 años eran 6 hombres y 1 mujer, que se enfrentaba, era horrible aquellos debates en el pleno, ¿no? Y hoy hemos conseguido darle la vuelta. Por lo tanto, yo a mis compañeras de Bolivia les digo que tengan esperanza, porque están en el buen camino y siguiendo asociarse en este tipo de organizaciones hace que se empoderen, porque no están solas y eso te hace crecer como persona. Y después el compromiso y la esperanza. Seguro que vamos a cambiar, que nos va a costar, claro que sí, pero con fuerza, con valentía lo van a conseguir. Y después también, muy importante, tenemos que irnos a otros sistemas educativos. Es muy importante cómo educamos a nuestros hijos. Compromiso sobre todo de todos. Muy bien, desde luego valentía y coraje han demostrado que no les falta a estas 2 compañeras. Mabel, ¿una conclusión antes de acabar? Bueno, para concluir, yo creo que hemos hecho hasta el momento un gran avance, pues al unir distintos países con un solo objetivo: eliminar las brechas que hacen la violencia hacia las mujeres, ¿no? Tenemos un camino, un recorrido que avanzar juntas, recorriendo distintas experiencias, pero ya lo mencioné, un solo objetivo. Entonces, continuar con esos procesos de formación de nuevos líderes, políticas o mujeres también, ¿no? Porque quizás las mujeres a veces no nos formamos para ese liderazgo que tenemos nosotros en nuestro interior. Entonces, solo continuar con ese proceso, pues a todas animarles también, ya que nosotros estamos unidas ahora, tenemos un manifiesto también a la cual tenemos que hacer un seguimiento y trabajar de manera unida, agradecerles siempre el apoyo que nos están brindando para que nosotros sigamos trabajando en luchar por nuestros derechos, por la igualdad que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces, solo eso, y gracias por el espacio,
también ahora vamos con nuevas experiencias recabadas en cada uno de los municipios que nosotros estamos visitando, pues para seguir trabajando en esta lucha que nos queda un largo recorrido. Solo eso y muchas gracias. Muy bien. Asunta, ¿quieres hacer una conclusión tú también? A ver, yo entiendo que promover la cultura de la igualdad es imperativo, es una obligación. O sea, las que estamos aquí y las que no están, pero que están al frente de responsabilidades públicas, que tienen la capacidad de diseñar esas estrategias desde lo público, desde las administraciones, sea local, autonómica, estatal, etcétera, tenemos la obligación, o sea, no se trata de querer, estamos obligadas a promover la cultura de la igualdad. Y cuando hablo de la cultura de la igualdad, no solo me estoy refiriendo a educar en la igualdad de género, me estoy refiriendo a educar y a poner en valor la cultura en la igualdad de creencias, en la igualdad de orígenes, en la igualdad de capacidades diferentes. Por tanto, no podemos dejar de lado la parte que nos compete, la parte de responsabilidad que cada una de nosotras tenemos, ¿no? Y solo desde la cultura lo podremos conseguir. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, pues antes de acabar, solo os diré que más de 150 mujeres, como decía Beatriz antes, mujeres líderes y mujeres de organizaciones sociales, se han beneficiado de este proyecto y pienso que con la experiencia que hemos tenido esta tarde podemos sumar a alguna mujer y algún hombre más. Muchas gracias a las 6 por haber compartido con todo el mundo vuestras experiencias y podéis volver a vuestros sitios. Gracias. Invitamos a que nos acompañe Raquel Caballero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva. A ver si encuentro el micro. Aquí está. Muy bien. Y a Verónica Ferri, si queréis, ¿os sentáis las dos? Ara te la lleves quan parles. Ah, el micròfon és este, sí. Molt bé, escoltem les paraules de Raquel Caballero, regidora de Cultura del Ayuntamiento de Gandía. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar... ¡Ay, de Xàtiva! Sí. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Fons por darme la oportunidad de poder cerrar esta jornada. Bueno, yo todo lo que me había preparado, pues ya prácticamente todas mis compañeras lo han mencionado, así que seré breve y no me alargaré mucho porque ya, como digo, ya lo han comentado muy bien ellas. Yo simplemente quería hablar de lo que representa el Fons Valencià para municipios como Xàtiva, por ejemplo, y mi experiencia también, ¿no?, como miembro y representante del Fons Valencià, o sea, de Xàtiva en el Fons Valencià. Antes de entrar en el Fons, pues la verdad es que tenía muy poca idea de los proyectos que realizaba el Fons Valencià, sobre todo a nivel de cooperación internacional. Y ahora que estoy dentro del Fons estos 2 años, pues he podido conocer de primera mano los proyectos que realizan. Uno de estos proyectos que han podido ver ustedes, en el que trabajan proyectos de empoderamiento, de formación en las mujeres en otros países del mundo, en el que cada día nos damos cuenta que es necesario invertir en políticas de igualdad y en políticas de cooperación internacional, no solamente aquí, sino también en otras partes del mundo, porque vivimos en un mundo globalizado, lo estamos viendo, lo que pasa en otra parte del mundo a nosotros nos afecta, como es en el caso de la guerra ahora con Rusia. Así que, bueno, decía, no me quiero enrollar demasiado porque ya lo han comentado mis compañeras, es necesario seguir invirtiendo en políticas y haciendo acciones de igualdad, por la igualdad, no solamente aquí. Y en este caso, por ejemplo, lo que comentaban de la agenda de los ODS, para los municipios pequeños,
municipios valencianos, estar dentro del FONS nos abre la oportunidad de poder hacer estas políticas y hacer estos proyectos que sería imposible, ¿no? A nivel municipal, por ejemplo, sería imposible a nivel municipal poder llevarlos a cabo. Y gracias a estar dentro del FONS, todos los municipios en los cuales, bueno, creo que son más de 100, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Son más de 100 municipios los que formamos el FONS Valencia, de todos los colores políticos. Estamos trabajando conjuntamente para poder transformar el mundo aquí y en todas las partes, ¿no? Sobre todo ayudando a mujeres en ese proceso de cambio, de ese empoderamiento en sus países. Es por eso que quería dar la enhorabuena al FONS Valencià, dar la enhorabuena también a estas mujeres maravillosas que han venido aquí, que han sido súper valientes, creo que son un ejemplo para nosotras también. Quería comentarles, igual que han dicho antes mis compañeras, que su lucha es nuestra lucha también. Todas las mujeres del mundo tenemos que estar unidas para conseguir la igualdad y bueno, nada más decirles que, como decía en el vídeo mi compañera Rosa, pues larga vida al FONS y adelante, compañeras. Muy bien. Le pasamos la palabra a Verónica Ferri. Ella es la vicepresidenta del Fons Valencià per la Solidaritat. Hola, buenas tardes a todos y todas las presentes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Xàtiva por dejarnos este espacio para celebrar el final de la jornada. También me gustaría dar las gracias a la Consellería y a la Dirección General por permitir este proyecto que da visibilidad a las mujeres, tanto las de este país, nosotras, como las mujeres de los países del sur. Y cómo no, también me gustaría dar las gracias a las mujeres que han venido a mostrarnos su experiencia. Ellas son Janet Sánchez Miranda, Beatriz Flores Velasco, Mabel Bedoya Loza, Fidelia Risueño Marín. Estas mujeres durante todas estos días han estado compartiendo con nosotros su experiencia y su labor en su país. Y bueno, también me gustaría dar las gracias a todos los presentes, que si estáis aquí es porque queréis dar visibilidad a nosotras en esta sociedad. Y también por creer en los proyectos que el Fons Valencià per la Solidaritat lleva a cabo durante muchos años. Los proyectos del FONS han demostrado que tenemos que continuar trabajando en proyectos que fortalezcan la mirada de la mujer en la política, y por eso es tan necesario estar aquí y también conocer las experiencias de otras mujeres que aunque estén a kilómetros, tienen una realidad a veces muy similar y en otras cosas muy dispares, y por eso nosotras, que tenemos la suerte o somos privilegiadas en muchos aspectos, y ellas con sus aspectos también, podemos compartir y mejorar nuestra experiencia. Y bueno, y así lo hará el Fons Valencià per la Solidaritat, siempre al lado de las mujeres, siempre al lado de aquellos que lo necesiten. Y justo ayer, viendo todas las noticias de la guerra, me venía a la cabeza el documental, que no tiene nada que ver con este proyecto, pero el documental que el Fons también subvenciona, que es el Fins del Tauler. Y me viene a la cabeza la reflexión que hacen de: mientras existan armas, seguirán habiendo guerras, y mientras exista el consumismo, continuarán existiendo armas. Pues me viene a la cabeza esto, ¿no? De que gracias al Fons yo he conocido esa realidad que desconocía, y que tal vez nos tengamos que plantear
en qué se gastan nuestros dineros o en qué invertimos nosotros el dinero. Y nada, no me quiero enrollar más porque si no empezaría aquí con una rueda. Nada, gracias por haber venido. Espero que os hayáis llevado a casa una experiencia chula y reflexiones. No os vayáis, si queréis, no os vayáis. Bueno, en un día como hoy, dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial y después de haber tenido la oportunidad de compartir aquí todas y todos esta tarde tan maravillosa, a mí en concreto solo me queda dar las gracias por la realización de proyectos como este al FONS y a todas las instituciones que en general se implican en proyectos así, que nos dan la esperanza de que las cosas al final pueden cambiar poco a poco. Y ahora ya no hablo solo de mujeres y de política, sino también de esta guerra. Porque, quién sabe, quizá con más mujeres en la política, no sé, ahí lo dejo para la reflexión, por la paz y la sororidad también, que es por lo que estamos hoy aquí. Buenas noches. Eso sí, antes de iros, invitaros a un Pisco Labis que tenemos preparado para todos vosotros y vosotras. Y me piden desde el FONS que salgáis los ponentes y las ponentes y nos hagamos una foto de familia si queréis todos aquí, ¿vale? Bona nit.